Listo. Bueno, Shabbat Shalom para todos los que nos acompañan en este día. Qué bendición poder estar junticos, reunidos acá en la presencia de nuestro Padre Celestial. Es un tiempo hermoso, es un tiempo especial en el que nuestro Padre nos permite compartir como pueblo, aún en medio, por medio de las redes, conectarnos en medio de la distancia, no importan las barreras, las fronteras. Nuestro Padre siempre nos va a permitir la oportunidad de compartir junticos y ser pueblo, ser Ejad. Entonces, para el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir y de dar inicio al estudio, como veníamos haciendo, esta serie del capítulo 10 del libro de Oseas. Hemos venido estudiando el libro de Oseas, pero el día de hoy vamos a ver el capítulo 10, un capítulo bien interesante, algo bien especial. Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, nos describe a Israel en su estado, pero en este capítulo también nos habla bastante profecía, conectándonos con otras porciones de la Torá, del Tanaj, de la Tanaj, donde nos permite comprender cosas y asuntos que iban a sucederle a Israel a causa de su idolatría y de su pecado, a causa de haberse apartado del Eterno. Así que vamos a dar inicio al capítulo 10 del libro de Oseas. Así que para esto yo les invito a que se ubiquen en su escritura, en el capítulo 10, y vamos a verlo de la siguiente manera, para comprenderlo. Por lo general, o la mayoría de personas cuando hacen la división, siempre que uno va a hacer un estudio, entonces se hace la división del estudio, ¿verdad? En algunos, digámoslo así, en cuanto a exégesis, lo llaman pericopa, que son las porciones en las que está dividida el texto. Lo podemos ver de dos formas. La primera, dividido en dos partes, del versículo 1 al 8, si quieren anotarlo, donde se habla de la culpa de Israel, del versículo 1 al 8. Y su castigo, las consecuencias de la desobediencia, de la idolatría, a partir del versículo 9 hasta el 15. Castigo o desobediencia. O consecuencias de la idolatría, de la desobediencia. Y la segunda forma en que podemos dividir este texto para poderlo comprender tendría 5 divisiones, que es en las que vamos a profundizar un poquito más para poder comprender el texto de la forma en que tenemos que detallarlo. Y es, la primera va del versículo 1 al 2. El versículo 1 al 2, que nos relata de Israel como una frondosa vid. En algunas versiones lo van a encontrar como viña y ya vamos a comprender el por qué. ¿Listo? Como viña, ya vamos a comprender el por qué. La segunda parte iría del versículo 3 al versículo 8, la cual nos muestra a Israel con un trono vacío o sin rey, digámoslo así. ¿Listos? La tercera va del versículo 9 al 11 y nos relata en esta porción de cómo el Eterno le dice a Israel que observe el pecado que ha cometido y se sujete a su castigo. Es como lo veíamos hace un momento en la otra división. El cuarto punto iría únicamente el versículo 12, donde el Eterno por un momento le dice a Israel que haga barbecho, que haga un alto
en su corazón y prepare todo, que haga barbecho en su corazón. Así lo van a encontrar en su escritura. ¿Listos? Y el quinto punto va para allá, para cerrar el capítulo del versículo 13 al 15. Donde el Eterno le muestra a Israel el resultado terrible de resistirse. ¿Listo, mis amados? Terrible de rendir. De resistirse. Señora, le muestra a Israel el resultado terrible o el terrible resultado de resistirse. Ya lo vamos a comprender. Ahora, para irlo estudiando, yo voy a compartirles de un tomo 4 de donde encontramos línea por línea el texto de Oseas desde una perspectiva hebrea o desde un escrito hebreo. Entonces yo voy a ir tocándolo y ustedes van a ver una variación con las versiones que ustedes tienen. Por lo general es Reina Valera la que más se usa. Entonces van a ver unas diferencias, pero es para poder comprender el texto y a lo que estaba haciendo referencia y poder como entender, ponernos en los zapatos para darnos cuenta realmente qué era lo que quería decir ahí o a qué estaba haciendo referencia. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 10 de Oseas. Se los voy a leer en esta versión y vamos a empezar a desarrollarlo. Dice así, versículo 1. Viña frondosa es Israel, fruto produjo para sí mismo. Sí, dice así su primer porción. ¿Dice viña o vid? ¿Viña? Dice vid. Vid, perfecto. Ya vamos a desarrollar eso. Vamos a desarrollar esa primer parte porque cuando nos habla de vid, una vid como tal es una planta, ¿sí? Es una planta. Y viña es como el cultivo, muchas plantas, ¿sí? En este caso nos está hablando de una vid, hace referencia a una planta de uva. Muy bien, de uva. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de vid, la palabra es gefem o jefem. Jefem en el hebreo. Ya se las escribo aquí en la fonética. La van a encontrar así. Así se encuentra en la fonética. La palabra es jefem. Y literalmente se encuentra como vid, vides, la uva. Ya, así, literal. Vid, vides, la uva. Haciéndonos referencia a como tal una planta. Ahora, si lo leemos con la palabra vid, diría de la siguiente forma. Israel es como una vid, o vid, una planta de uva, es Israel, ¿sí? Cuando hablamos de la vid, tiene algo bien específico, esta planta, la planta de la uva, y es que ella es una enredadera. La forma que ella toma es de enredadera. Ella siempre en su cultivo les tienden trazos donde ella se pueda colgar y coger forma. Entonces, la vid es una enredadera, también da simbología de lianas, tiras que se sujetan, ¿sí? Obviamente naturales de una planta. Entonces podríamos decir, planta que se enreda, que le gusta enredarse, que produce lazos para sujetarse, para enredarse, es Israel. ¿Listo? Y ya vamos a comprender por qué. Ahora, si lo vemos desde la parte de la viña, podríamos decir viña frondosa, o sea, un cultivo, una tierra que tiene varias plantas
Es Israel, de estas que se enredan, de las que se enredan. Es Israel. Es Israel. Entonces, frondosa, sigue ahí, frondosa, viña frondosa. La palabra frondosa siempre la encontramos como algo que abunda, ¿verdad? O en nuestro entendimiento comprendemos que es algo que abunda. ¿Sí? O como que se multiplica mucho. Pero cuando lo observamos desde el hebreo y se habla de frondoso, hablamos de la palabra, aquí les voy a anotar, permítanme un segundo que es que desde acá no se ve bien, acá. La palabra bajá, vamos a anotarla así. Sí, bajá. Y esta palabra, aparte de significar frondoso, también significa algo que desvanecerá. Se va a desvanecer. Algo que se desvanece. O algo que está al vacío, que se ve muy abundante pero es hueco. En realidad esto es lo que pasa con, uno observa la plantación de uvas y se puede ver muy abundante, pero en realidad es solo enredadera, se ve vacía, ¿verdad? No es toda compacta, digámoslo así, es algo vacío. ¿Sí? Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, cuando observamos desde esta forma, también hace referencia a exuberante, algo que a la vista es muy grande, muy abundante, ¿sí? Algo muy abundante, pero que a la vez está vacío y desocupado. Entonces, veámoslo nuevamente, desde esta forma. Viña o vid frondosa es Israel, fruto produjo para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, multiplicó para los altares según prosperó en su tierra. Y adornaron ídolos de piedra. ¿Sí dice así sus versiones? Algo parecido. ¿Algo similar? ¿Cómo dice? Esta dice, pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. Perfecto. Sí nos cambia un poquito el texto, ¿verdad? Sí se ve diferente. Entonces, vuelvo y lo digo. Israel en este momento, la condición en la que el Eterno nos está mostrando es que Israel era como una vid o una viña, muchas plantaciones, ¿sí? Hemos escuchado hablar que Yeshua es la vid verdadera, ¿verdad? Ellos tenían en ese momento una plantación o una vid que era algo vacío, algo que estaba forjado, formado, construido o sujeto en algo que era vacío, que era efímero, ¿sí? Se veía muy abundante, pero en sí estaba en nada. Ya vamos a ver el por qué. Porque todo en lo que se estaba basando, veíamos observando que Israel venía basado en sus ídolos, incluso acá nos habla de ídolos de piedra, es algo que simplemente no existe. Es algo creado por los deseos del corazón de los hombres. Entonces, Israel en este momento, el Eterno nos está mostrando aquí es la condición de Israel. Estaba hueca, aunque se viera muy abundante en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Perdón, estaba vacía, creada en una mentira, basada en una mentira. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Hace referencia a una mentira, pero hay algo bien interesante. Cuando observamos la palabra frondosa o exuberante, en esta palabra bakaj, nos encontramos con algo bien importante, y es que hace referencia a que en su abundancia, como se veía, era como lo que esta palabra resalta es que es como lana de camello o lana de liebre, que suena muy curioso. Y resulta que el pelo del camello y el pelo de la liebre, aparte de que son dos animales distintos, ¿verdad? Acá lo indicó, la lana de la liebre, o primero el pelo de camello, ¿sí?
El pelo de camello es un tejido que se ve fuerte, brillante y liso, cálido, ¿sí? Y ligero a la vez. Es una fibra que es de contextura fuerte, ¿sí? Aparentemente, o se ve fuerte y tiende a crecer. A esto nos hace referencia. Israel en ese momento, al observarlo de esta forma, en cuanto a abundancia, en cuanto a algo exuberante, algo frondoso, se veía como si estuviera fuerte, como si independientemente de los ídolos que estuvieran haciendo y los cultos que estuvieran haciendo en este momento, Israel estuviera basado y firme en eso. ¿Por qué? Porque ante los ojos del hombre cometemos el grave error, y es que pensamos que una persona que prospera en lo material, ¿sí?, le está yendo bien. Por eso ellos se veían así. Al estar prosperando, se veía como si estuvieran fuertes, pero en realidad eso es vacío. Nos dice Salomón, incluso en Eclesiastés y Proverbios, nos dice, las cosas materiales son como el humo, como nada, ¿sí? Porque todo es pasajero. Entonces, de esta forma se encontraba Israel en este momento. Ahora, ¿por qué también como lana de liebre? Porque resulta que la lana de la liebre es grisácea para camuflarse. De una u otra forma, aparte de eso, la liebre es muy lisa, muy rápida, muy astuta, ¿sí? Más astuta que el conejo. La liebre es salvaje. A ella le gusta escabullirse por cualquier lado. Nos hace referencia a hipocresía. El camuflarse es hipocresía. Aparentemente eran el pueblo de Dios. Aparentemente eran bendecidos y estaban, en cuanto a todo, prosperando mucho. Pero eran hipócritas. Israel estaba basado en la nada, estaba basado, aunque se viera muy abundante, estaba basado en los propios deseos de su corazón, al observar los ídolos. ¿Listo? Vamos apenas en el versículo 1 desarrollándolo para poder después leer y comprender. ¿Listo? Acá. Algo que también tiene la liebre, o que es, en cuanto nos habla en cuanto a frondoso, ¿sí?, es que la liebre se veía de esta forma, aún con su lana y con todo, como una especie que era de un líbido muy alto. En la parte sexual, digámoslo así, era muy activa. Por consiguiente, la liebre tenía algo bien curioso. Y miremos acá, la liebre era sacrificada o consagrada también como sacrificio a la diosa del amor, que tiene muchos nombres, Acera, en otros lugares Afrodita, ¿sí? Astarot o Astaret, ¿sí?, era consagrada ella a una causa de la fertilidad. Por consiguiente, nos está mostrando aún el mismo desorden que estaba sucediendo en Israel. Lo hemos visto varias veces. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la torta? De la torta de pasas que era llevada a esta diosa. Aquí nos sigue recalcando y resaltando. Y van a observar durante todo el camino, en este punto, cómo el Eterno va a resaltar, sí, la idolatría de Israel, pero también la perversión en cuanto a la inmoralidad sexual. La tiene firme y clara y se la recuerda en todo momento. En la mayoría de estudios que ustedes vean en cuanto a esto, van a decir Israel prosperó en cuanto a lo material y decidieron ir y adornar sus altares, sus dioses y toda esta cuestión. Más dioses tenían. Mentiras. De una u otra forma, no. Aún nos hablan del dios Mamón, que era referente al dinero y toda esta cuestión. Vamos a enfocar aquí hacia qué nos está hablando. Bueno, eso tienen razón, pero vamos a profundizarlo. ¿Por qué y qué cualidades específicas estaba resaltando que el Padre aborrecía en Israel? Aborrecía, ¿sí? Seguimos. Entonces, al observar estas cualidades referente a frondoso y en cuanto a la viña o vid, uno, si fuera la vid, es una vid que va en falso, que está creciendo conforme a los deseos de su propio corazón, ¿sí? Que basa y se multiplica y tal vez prospera en cuanto a lo económico, pero está basada en los deseos de su propio corazón. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. A la final dice, adornaron sus ídolos de piedra, ¿verdad? Entonces, los ídolos los construye el hombre por sus propias manos, ¿sí? O sea, conforme a los deseos de su propio corazón. Entonces, si tiene deseo de plata, construyan un ídolo para, bueno, este es el dios Pepito, que es el dios Mamón, que era por lo general el de... Entonces, para que si usted va y le lleva ofrendas, entonces en cuanto a lo económico va a recibir. En el área sexual y en cuanto a la fertilidad, a la diosa Acera, Astarot, bueno, como quieran llamarla, ¿sí? Pero entonces nos damos cuenta que el Eterno acá lo que estaba haciendo era decirles
Israel, una viña o una vid que no pertenece a un solo Dios, a Yeshua, la vid verdadera, no pertenecía, nosotros todavía no éramos los pámpanos sujetos a ella, no. Estaba diciendo, está en falso, y si lo leyéramos como viña, estaríamos diciendo, tiene muchos dioses. No es una sola vid verdadera, no. Muchas vides, una viña. Muchas vides, ¿sí? Entonces, Israel, una exorbitante o frondosa, ¿sí? Frondosa, un país o una tierra frondosa en engaño, en mentira. Así estaba, en falso, vacía. Es la condición que nos está mostrando en el versículo 1. Israel también nos habla de algo bien importante. Cuando habla de Israel, recordemos que Israel es que incontable. Recordemos que cuando se habla de multitudes hacemos referencia a Israel. Entonces, la frondosa Israel. ¿Cómo está aún la frondosa Israel en este tiempo? La mayoría, los que todavía no han sido recogidos, están tras de ídolos, tras de un sistema, ¿sí? Si lo traemos para este tiempo. Pero en ese momento Israel, también hablando en cuanto a futuro, hablando de la abundancia de lo que era Israel, de sus semillas, porque recordemos que uno ve una persona, pero esa persona conlleva en sí semilla, descendencias a futuro. Entonces, Israel era una exorbitante o frondosa, ¿sí? Planta de engaño, de mentira, basada en una falsedad, ¿sí? Entonces, sigo acá. Dice, produjo fruto para sí mismo. Cuando nos habla de fruto, sabemos que es el resultado de la unión de dos seres. Tengamos presente, esto se los había compartido alguna vez. Un fruto, ¿cómo se produce? ¿Sí? El fruto es el que cubre la semilla, ¿verdad? Que después va a brotar una planta. Se ejecuta por medio de dos seres. Tiene que haber tanto la planta que tiene la parte masculina como la femenina, ¿sí? Y ocurre que por medio de los agentes, en este caso pueden ser los colibríes o las abejitas, se une el polen de un lado a otro, se fertilizan las flores y ahí produce la planta produce los frutos y dentro del fruto la semilla. Ahora, cuando nos dice produjo frutos para sí mismo, la unión de dos seres produce un fruto. La unión de un hombre con una mujer produce fruto en su vientre, que es una nueva vida. La unión de dos plantas por medio de la polinización se une, ¿sí? Y produce fruto, produce vida, ¿verdad? En este caso dice, produjo fruto para sí mismo. Así que en este caso, ¿quién con quién se unió? Los deseos de la carne de Israel brotaron de él y se unió a Israel para producir fruto de maldad. Para producir fruto, el cual estaba basado en deseos carnales, ¿sí? Frutos carnales. Por eso dice, produjo fruto para sí mismo. Para sí mismo. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Acá. Ya, entonces, Israel estaba muerto, desligado del Eterno. ¿Con qué se unió Israel? ¿Con qué se unió Israel? Con la muerte, con algo que está desligado del Eterno. Por consiguiente, lo que concebían eran frutos de muerte y para muerte. Ir a adorar a ídolos de piedra, cosas que solo ellos se habían creado. Es que bueno, aquí vamos a hacer un alto. Es como ilógico usted darle forma a algo. Pero usted un pedazo de arcilla o alguna cosa y darle forma y después ir a rendirle culto, ¿no? Eso suena como... O sea, suena chistoso, pero hoy en día lo vemos. Aún el Eterno nos sacó de allá. Suena chistoso, o sea, suena algo... O sea, uno diría, pero es que... Porque el Padre en su misericordia nos ha abierto los ojos, pero uno se pone a mirar y uno dice, es como absurdo, ¿cierto? Como algo tonto. Pero esto es lo que el Eterno les está indicando acá. O sea, ustedes produjeron fruto, de su propio corazón concibieron sus ídolos y les adoran a ellos. Produjeron fruto. Ahora, ¿qué sucede cuando el fruto, cuando hay abundancia así de fruto? Si hay abundancia de fruto y es para sí mismo, o sea, que nadie lo recoge, ¿sí? Que nadie lo recoge, porque esto es lo que sucede al tener ídolos. Van y dan fruto, pero ¿quién recoge ese fruto? ¿Será que los ídolos bajan y consumen eso? No. No, el Eterno consumía las ofrendas, porque nuestro Elohim es vivo. Pero al producir fruto para sí mismo, producían fruto, o sea, lo que trabajaban, llegaban y lo cogían y lo llevaban a algo a que ellos mismos habían creado.
Producen fruto para sí mismos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, les repito, pero es para hacerme entender. Entonces, parece absurdo, pero cuando la planta produce uvas y nadie las recoge y caen ahí al piso, ¿qué tiende a suceder cuando caen frutos alrededor de la misma planta? Empiezan a podrirse, ¿sí? Y empiezan a venir, ¿sí? Plagas y enfermedades. Y terminan matando la planta, porque produce para sí misma. Eso estaba sucediendo con Israel. Al producir esos frutos para sí mismo de egoísmo, ¿sí? De ignorancia, de idolatría, ¿sí? Para alimentar los deseos de su corazón, lo que estaban haciendo era producir frutos que estaban enfermando a Israel espiritualmente y en el alma, y a la final los llevaba ¿a qué? A muerte. ¿Por qué a qué los llevaban esos frutos? A pecar. Por consiguiente los llevaba a muerte. ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Sí? Perfecto. Estoy tratando de hacerlo bien clarito. Perfecto. Ya. Ahora, observamos algo bien tremendo que dice acá. Adornaron sus ídolos de piedra. ¿Sí? Adornaron sus ídolos de piedra. En sus versiones, ¿cómo dice? ¿Construyeron más ídolos? Acá dice, según la abundancia de su fruto, multiplicó para los altares según prosperó en su tierra. Multiplicó, o sea, hubo abundancia. Israel se volvió frondoso, contagió a los demás y empezaron a seguir ídolos. Empezó a contagiar. Aquí dice, conforme la bondad de su tierra, más hermosas hacia las estelas. Imagínate, conforme a lo que producía, iban y se multiplicaba aún más la adoración a sus ídolos. Dice, y adornaron los ídolos de piedra, ¿sí? En sus versiones dice de otra forma. Esta dice, cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. Columnas sagradas. Columnas sagradas. Cuando nos habla de columnas, nos hace referencia a los lugares de culto y de reunión a la diosa Astaret o Acera, que eran lugares donde había aberración sexual, donde habían orgías y una cantidad de inmundicia en cuanto a la inmoralidad sexual, ¿sí? Ahora acá dice, adornaron sus ídolos de piedra. Esta parte de adornar los ídolos de piedra, ¿sí? Hace referencia a que los han tratado bien. O sea, como que han sido amables con ellos, como que han querido ser buenos en sus emociones. Han dado algo que está muerto. Ahora, cuando lo observamos, que han sido buenos con ellos, que se han concentrado en ellos, porque esa es la palabra, cuando habla de adornar, hace referencia a que se han concentrado en ellos, quiere decir que tenían un solo lugar en sus vidas, y ya lo vamos a ver en el versículo 2, donde habla que está dividido su corazón. En sus vidas dieron lugar a una sola cosa, y era el desenfreno de los deseos de su corazón. Entonces, Israel, cuando dice, y adornaron sus ídolos de piedra, o daban y iban y llevaban, hacía referencia a que Israel vacía por completo, basada en los deseos de su corazón, lo que producía lo enfocaban a ellos mismos, a lo que querían, y aparte de eso, se enfocaron y le dieron concentración a lo que ellos querían. O sea, como cuando la Torre de Babel. Por eso el Eterno dijo, hay que hacer algo, porque si no ellos van a proponerse y van a avanzar. Después, ¿quién los va a detener? ¿Sí? En este caso, esa similitud de esa maldad había en Israel. Aparte de eso, porque resalta sus postes o sus piedras. Estaban enfocados en una naturaleza animal, ¿sí? En cuanto a la inmoralidad sexual. Ahora vamos a leer el versículo 2. Se los voy a leer de seguido y ustedes me ayudan a leerlo en sus versiones. Dice así, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Él derribará sus altares, destruirá sus ídolos de piedra. ¿Cómo dice sus versiones? Esta dice, el corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados.
Adonai derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Aquí dice, su corazón está dividido, mas ahora lo van a pagar. Yahweh demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de división, que está dividido, cuando encontramos que está como confundido en su corazón, nos hace referencia a una palabra, y esa palabra es, acá ya. Acá, la palabra es shalach, shalach, ya sé, bueno, en la fonética la van a encontrar así. La palabra es shalach. Y esta palabra de shalach a lo que hace referencia es a parte o porción o una pieza. ¿Sí? Parte, porción o una pieza. Lo que quiere decir que parte de su corazón, de algo que ya era de ellos, de algo que ya era de ellos, pertenecía a ellos en su alma, algo que ya hacía parte de su naturaleza, ¿sí? Era la segunda parte de lo que significa esta palabra, y es ser lisonjeros. ¿Qué es eso? Ya se los voy a explicar. ¿Lisonjeros con ese? Lisonjeros, ¿sí? Con S y con J, lisonjeros. ¿Lisonjeros? Lisonjero es una persona que alaba de forma exagerada, ¿sí? O se interesa de forma exagerada para conseguir el favor de algo. Y esto es lisonjero, alguien que se sobrepasa, ¿sí? Como que le gusta estar muy metido allá. También lo encontramos como una persona lisa, o dentro de la definición de esta palabra, shalach, está la palabra lisa. ¿De forma exagerada para qué? Que alaba de forma exagerada o es interesada de forma exagerada para conseguir el favor de algo o ganarse la voluntad de algo. Como cuando el hijo está ahí con la mamá y Sí, mami, yo la amo mucho. Eso sí. Sí, como para Para que después le digan, me compro un dulce. Es que yo quiero ese dulce allá. Algo así. Pero ellos, ¿a quiénes le hacían esto? a los ídolos. A los ídolos, claro. Aunque miren en este tiempo, hay muchas personas de las que dicen ser creyentes que son así con el Eterno. ¿Sí? Son lisonjeros, pero porque necesitan un milagrito. Y después se olvidan del Eterno, sí, es cierto. Entonces, en su parte de su alma era ser así lisonjeros, exageradamente buscar y estar adornando esos ídolos de piedra, ¿sí? Estarles llevando toda clase de cosas para los propios deseos de su corazón, de satisfacer los propios deseos de su corazón, con tal de querer buscar favor o ganarse la voluntad de esos dioses. Es como ilógico, ganarse la voluntad de algo que ellos mismos crearon. ¿Sí? Es una mentira. No dicen a los ídolos, sino Sí. Lo que pasa es que por eso el mundo vive en un engaño. El mundo no se ha dado cuenta del engaño en el que vive. Todos vivíamos así. Por eso el Eterno en su misericordia nos abre los ojos. ¿Sí? Entonces, parte de su corazón es idolatría. Idolatría es tratar de llevar a concebir el propio deseo de un ser humano. Llevarlo a concebir, o sea, enfocarse que en su alma le dé lugar a algo y de forma exuberante se enfoque a darle lugar y a llevarlo a crecer. Eso es idolatría. Por ejemplo, yo quiero un carro, y se enfocan y empiezan, y es que, obviamente eso es un ejemplo sencillo, pero hay deseos del corazón que son una persona que es inmoral sexual, ya lo vemos aquí, iban y hacían culto y satisfacían los deseos y aún se preparaban para esto. Entonces daban desenfreno a los deseos de su corazón. Para ellos eso era lo que buscaban, lo que anhelaban. Los ídolos brotaban de su corazón, de sus corazones. Y le pedían a sus propios deseos beneficio. Es ilógico, así, suena chistoso. El Padre nos permite verlo, pero suena chistoso. Entonces dice el Eterno acá,
en el mismo versículo 2. Ahora serán hallados culpables. Serán hallados culpables. En realidad nos está hablando en futuro. Serán hallados culpables. ¿Cómo dice su versión? ¿Serán? Serán. Les estaba hablando a futuro. Miren este detalle. Entonces, ¿serán hallados culpables o son culpables? El hecho de decir son culpables, ya tenían culpa, ya habían cometido el error. Pero serán hallados culpables, está hablando a futuro, quiere decir de juicio, o les estaba hablando de juicio, que en el momento de juicio, lo que se iba a dictaminar es que ellos eran culpables. Aunque ya lo eran, pero les estaba hablando que a futuro iba a haber ¿un qué? Un juicio. Y en un juicio pueden ser acusados, ¿sí? Hay un motivo primero, tiene que haber un motivo, pero en un juicio son acusados y están en juicios porque son acusados por causa de ese motivo. Es algo, como lo hablábamos hace un momento, que hacía parte de ellos. Cuando dice estaba dividido, es algo que estaba dentro de ellos. Entonces nos dice la escritura, en esta versión dice, serán hallados culpables, ¿verdad? Acá ya se los leo. Dice, ahora serán hallados culpables. Ahora, cuando nos dice serán hallados culpables, en realidad nos está hablando del ser, algo que es. Solo que nos está hablando a futuro. Cuando nos dice serán hallados culpables, se está diciendo en ese momento son culpables. Los pueden acusar. Hay un motivo por qué acusarlos. Es algo que hace parte de ellos, como lo veíamos hace un momento, referente a una porción en su corazón o el estar divididos. El estar divididos no es que un lado jale para un lado y el otro para el otro, no. El estar divididos quiere decir que dentro de su alma hay una parte que le pertenece a los instintos o a los propios deseos de su carne. ¿Sí? Inclusive aquí en el versículo dice su corazón está dividido, mas ahora lo van a pagar como a futuro, como lo están diciendo, lo van a pagar. Exacto, entonces ese ser divididos, voy a dibujar acá un cuadrito así, no quiere decir que esta parte jale para acá y esta jale para allá, porque en realidad no lo hacían, en realidad no buscaban el eterno. Quiere decir, cuando dice están divididos, quiere decir que, digamos, es así y una partecita acá de la torta pertenece, aunque está con esta, pertenece a sus propios deseos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, no es que estén divididos, sino que una porcioncita, como sacar una tajada de una torta, eso. Y está ahí metida. Entonces, ya, sigo. Entonces, ¿por qué y cómo hay motivo de acusarlos? Porque todo lo que hacían y lo que brotaba de ellos, o lo que brota de ellos es porque es parte de ellos, ¿verdad? En el accionar reflejamos lo que hay en el interior, en el mundo exterior reflejamos lo que hay en el mundo interior, que es el alma, ¿verdad? Entonces de ellos que brotaba maldad, ¿sí? Hipocresía, y esto no se puede ocultar, por más que se busque en sus acciones, no se puede ocultar. Entonces, esto, como lo veíamos, proviene de la parte del ser. Y dice, serán. Lo que nos está hablando de que a futuro iba a haber un juicio. Serán hallados culpables. ¿Cuándo? Cuando se estén en juicio y digan, los están acusando por este motivo y porque ustedes son así, 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 así. Hay motivo, los están acusando y van a ser hallados culpables. O sea, va a fallar a que son culpables el pueblo de Israel. Sí, lo van a pagar. Nos habla de un juicio que le venía a Israel. Es lo que nos está hablando acá. Ahora, en esta versión que yo tengo, hay una coma. Serán hallados culpables, coma. ¿Sí? Y dice, él derribará sus altares. No sé cómo está en las versiones de ustedes. Yahweh lo pronuncia el nombre, literal el nombre. Demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Perfecto. En esta versión nos dice él. Cuando nos hace esa porción de él, nos está resaltando algo bien especial. Cuando nos dice Yahweh, conocemos que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con quien hizo pacto con los patriarcas, con Abraham, para que hubiera un pacto con el pueblo de Israel. Pero cuando nos dice él, les está hablando como en tercera persona. Les está diciendo él, que ya no es su Dios, él destruirá las cosas de ustedes. Como en tercera persona. Ahora, esa parte o esa
Esa forma de llamarlo él, digámoslo así, ¿sí? En algunas traducciones, aun cuando se observan los nombres del Eterno, los atributos, nos hace referencia a que él hace referencia a Dios. Y sí, de una u otra forma sí. En ocasiones lo encontramos como Jaelión, el Altísimo, ¿sí? O el Janeemam, el Dios fiel, ¿sí? Pero en los nombres, ¿cierto? En los nombres, sí. Daniel, Samuel. Ah, bueno, sí, ya. No, pero eso sí ya son terminales. No, en los nombres por lo general, cuando el nombre del Eterno iba, pero sí, tienes razón. Hay una parte donde hace referencia a él, a Elohim, a juez. Entonces, algo que nos resalta aquí él es que está hablando de Elohim. Él como abreviación de Elohim, de juez, que iba a traer juicio, ¿verdad? Que iba a venir juicio. Y también él, Jaelión, el Altísimo, que iba a venir desde la soberanía a poner en juicio las cosas que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque su nombre estaba involucrado con ellos. ¿Sí? Él dice, él destruirá, y miren esta versión, esta parte tan hermosa que dice acá. Él destruirá, ese destruirá en la palabra hebrea como tal, nos hace referencia también a dará lugar. En un momento y en un espacio determinado tomará la siguiente acción, ¿sí? Él derribará sus altares, destruirá sus ídolos de piedra, o sea, sus propios deseos quedarán por el piso. Y verán que Él es el Altísimo, el Soberano, que Él es Yahweh, Elohim, Sebaot. Lo verán a Él, ¿sí? Eso es lo que nos está haciendo referencia. Entonces, dará lugar a hacer esto. Cuando es como si Él mismo se tomara el trabajo de decir, voy a acabar con todo para que se den cuenta que eso no es nada, eso es vano, es efímero, como la vid frondosa que nos hablaba al principio. Dando muestra de su poder sobre la basura de lo que son los deseos del hombre, o sea, dejándolos en vergüenza, ¿sí? Pero también mostrándose sobre las intenciones y deseos de los seres humanos, que como ya lo decía, son basura, son como bagazo, ¿sí? Y es acá donde yo les comentaba hace un momento, como un hombre puede querer también ponerse en el lugar de Dios y crear. El Eterno creó todo y todo tiene un orden, pero el hombre se toma el trabajo de crear, tiene hasta imaginación para crear dioses o ídolos, ¿sí? También, ¿qué estaba pasando? ¿Sobre qué quería mostrar el poder el Eterno? Mostrándoles que Él es el único Dios viviente, su poderío, y que ellos nunca van a poner, o la maldad del ser humano nunca va a poder ponerse en la posición de Él. Hasatán lo intentó y terminó derrotado, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Eterno también quería mostrarles acá. Listo. Vamos a seguir con la segunda parte, que es a partir del versículo 3, y se los voy a leer desde acá. Pues ahora dirán, aquí es donde nos habla de un trono vacío, pues ahora dirán, no hay rey para nosotros, porque no reverenciamos a Yahweh, dice esta versión. ¿Cómo dice la de ustedes? No temimos. No temimos. Esa es la palabra real de la que nos instruye ahí. Porque no temimos a Yahweh. Los reyes eran puestos ¿por quién? Por el Eterno. El pueblo pidió rey y el Eterno dijo, bueno, déles a Saúl, pero dígales que ese rey que ellos escogieron son así. Ahora yo pondré un rey conforme al corazón de Elohim, y en ese momento levantaron a David. El Eterno levantó a David. El Eterno era el que permitía aún los reyes. ¿Sí? Nos dice Romanos 13, toda autoridad es puesta o es permitida en su lugar por la voluntad del Padre con un fin y un propósito, ¿sí? Por consiguiente, pues hay que ejecutar. En este caso, el orden perfecto que debería ser es que los reyes de Israel tenían que ser conforme al Eterno, pero ellos se desviaban. La mayoría terminaron en ídolos. Entonces, vuelvo y repito acá. Pues ahora dirán, no hay rey para nosotros, porque no temimos a Yahweh. O sea, Yahweh no les mostró el favor de decir, les voy a colocar a alguien que los arregle.
que pongan orden. Ya no. En este momento ya el Eterno está cansado. Ya en este momento digo, no va a haber rey. Porque aquí sigue la pregunta y es la que nos da respuesta en cuanto a esto. ¿Y el rey qué podría hacer para con nosotros? ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? ¿Qué haría el rey por nosotros? ¿Qué podría hacer el rey? Porque es que el problema no era el rey, el problema era de sus propias almas. Igual, no hay rey, el Eterno dijo, ¿para qué les pongo rey si están perdidos? Están llevados. ¿Para qué un rey? Sí, ¿para qué me esfuerzo yo? Por más de que es capaz de que lo levanto, coge y quiere ordenar todo y hasta puede que lo maten. Como sucede con los profetas, ¿sí? Entonces, o que se desvíe y resulte haciendo cosas, ¿sí? Entonces, por eso ¿qué puede hacer un rey por nosotros? Para con ellos, nada. ¿Cómo intercede? Nada. No había opción. Versículo 4. Hablan palabras, juran en falso para cortar, dice esta versión. Un pacto. ¿Cómo dice sus versiones? Jurando en vano al hacer pacto. Exacto. Entonces, aquí nos hace referencia tanto de uniones, hablemoslo primeramente en la forma humana y relación entre el pueblo de Israel. Cuando habían temas de juicio o aún contratos o aún cosas, hablaban palabras falsas y juraban en falso, ¿sí? Cuando dice hablan, hace referencia a aspectos, temas o asuntos, ¿sí? Y esto lo hacían jurando, ¿sí? Jurando. Pero cuando habla de jurar en falso, nos habla de juicios también que se realizaban donde se prestaban para falsos testimonios, podríamos decirlo así, para cosas erróneas o indicadas, ¿sí? Usan palos para castigar también, nos hace referencia a este tema, ¿sí? Entonces lo hacen de la siguiente forma. Cuando nos habla de bastón o de soporte, usan palos, bastones, cosas que no son el Eterno, para soportar un juramento en falso. Y esto lo hacían jurando aún sobre sus ídolos, teniendo en sus mentes que sus ídolos los iban a defender o iban a darles el favor, ¿verdad? Entonces se soportan en sus dioses, en sus propios deseos, en sus ídolos, para jurar y hacerle daño al otro. Porque aquí, como les decía hace un momento, la palabra es cortar un pacto, ¿sí? Una alianza entre dos personas, pero recordemos que el hombre con el Eterno no puede hacer un pacto, es el Eterno el que hace pacto con el hombre. Y al hacer esta forma ellos, al hacer esto, los hombres, y aún jurar en falso, soportándose en sus ídolos, en los deseos de su corazón, ¿sí? Cortan el pacto que Dios tenía con su pueblo, con los patriarcas. La persona que peca se sale del pacto, lo corta, porque dentro del pacto no está pecar. Una persona que peca se sale del pacto, se sale, busca salirse de la cobertura del Eterno, de la voluntad y el plan perfecto del Eterno, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está haciendo daño. Cortan el pacto. ¿Para quién? ¿Para todos o para la vida propia? Para la vida propia, y si hacen caer a otro, pues para el otro también. Ahora, aquí hay algo bien importante, y es que no es justo, es necesario aprenderlo y tenerlo consciente. ¿Qué se estaba presentando en este momento? El Eterno es un juez justo, nuestro Padre es Elohim, ¿sí? Juez justo. El Eterno había establecido el orden, ¿y el orden cuál es? El orden es, en pocas palabras o en mis palabras, para no hablarles de todos los mandamientos que nos hablan referente a esto, es, si tú eres bondadoso con el que no tienes que serlo, estás dejando de ser bondadoso con el que necesitaba recibir el favor. O sea, estás haciendo las cosas opuestas al Eterno. Y si tú eres bondadoso con el que es justo, estás haciendo el orden del Eterno. Es sencillo. Ellos lo que estaban haciendo acá era darle el favor, siendo bondadosos y aún soportarse en sus ídolos, para favorecer a la maldad en lugar de favorecer a las cosas justas que eran del Eterno. Por esto era que se cortaban, o de una u otra forma estaban cortando el pacto, ¿sí? Por eso el Eterno había dejado de ser su Dios, su Elohim, ¿sí? Es más, uno de los mandamientos en Éxodo 20:16 nos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Zacarías 8:17 dice: no traméis en vuestro corazón el mal en uno contra el otro, ni améis el juramento falso,
porque todas estas cosas son las que odio, declara Yahweh, dice Zacarías capítulo 8, versículo 17, por si lo quieren anotar. Listo. Pero aparte de esto hay algo que sucede y es que la persona... Ya. ¿Zacarías qué, profe? Ay, aquí ya te leí. Zacarías capítulo 8, versículo 17. Listo, acá. Hay algo bien importante acá y es que aparte de eso, la persona que permite eso, ¿sí? La persona que permite eso es como hierba amarga, ya lo vamos a leer. Dice, así brota como hierba venenosa. Ahí hay una, y no sé, en sus versiones debe haber una coma ahí, aunque la coma no hay. Así brota como hierba venenosa, como ajenjo, debe decir sus versiones. Sí. Florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Perfecto, dicen, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Estamos hablando de una viña, ¿verdad? Israel una viña, ¿sí? Entonces, en esta versión dice, así brotará como hierba venenosa juicio. ¿Juicio por qué? Como su amo, su jefe, quien gobierna su vida, es el juicio en este momento. Cuando dice, así brotará como hierba venenosa juicio, ¿sí? Está haciendo referencia a que ya su amo o lo que estaba sobre ellos, a causa de jurar en falso y hacer toda esta maldad, era el juicio. O sea, al juicio ya no se le podían escapar porque le pertenecían al juicio por pecar. ¿Sí? Por pecar ya pertenecían, ya tenían sí o sí que recibir juicio. No podían escapar, ¿verdad? Y brotará como hierba venenosa en medio del campo. Ya les digo acá. Listo, acá. Entonces, como les decía, así brotará como su amo o quien gobierne su vida. Ustedes a veces ven personas en el mundo que avanzan y caminan y dicen, no, pero es que todo me va mal, pero es que, ¿qué puede haber? Tal vez esté en juicio. Si se ve una persona en juicio, vemos que toda su vida la gobierna el juicio y en todo le va mal. Algo así estaba sucediendo acá. Brotará como hierba venenosa. En medio de las cosas el juicio. Vivirán en juicio. ¿Sí? Pero miremos algo bien tremendo también acá y es que la raíz aún de esta palabra cuando hablamos de surcos, en su versión dice surcos, en la porción que sigue, en surcos del campo. ¿Sí? Surcos del campo. Es. Dice, en el campo de un agricultor. En el campo de un agricultor, sí, también, haciendo referencia a eso lo encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, esa referencia. Pero miremoslo acá, dice, cuando nos habla de surcos del campo, esa raíz nos conecta o tiene las mismas raíz de la palabra Shaddai. Entonces, así brotará el juicio en el campo o en la viña en Israel, ¿sí? Del Todopoderoso. O sea, así brotará el juicio del Todopoderoso en el campo de Israel. O sea, en ese pueblo que en algún momento había sido del Eterno, pero que en ese momento estaba rompiendo y quebrantando el pacto. Ahora el versículo 5. Versículo 5. Aquí nos aclara el por qué. Dice, por becerras de Bedaben, dice esta versión, en sus versiones debe estar como por las becerras de Bedaben. ¿Se acuerdan que Bedaben nos lo explicaban en los capítulos anteriores que fue el nombre que se le dio a Betel? Porque ya no era casa de Dios, sino casa de maldición o de juicio donde se hacía perversidad. Casa de Bedaben, por las becerras que se levantaron. ¿Se acuerda que también nos enseñaron que Jeroboam, y tocamos el tema de Jeroboam, que era el que había levantado becerras en Betel y en Dan para que le rindieran culto y se habían alterado las fiestas y el sacerdocio? Entonces, por las becerras de Bedaben, de la casa que ya no es del Eterno, ¿sí? Sino de juicio, de maldición, temen pobladores de Samaria. ¿Tienen así su versión? Serán atemorizados los moradores de Samaria. ¿Por qué Samaria? Ténganlo presente acá. Estamos hablando de Israel, ¿cierto?
Entonces, por causa de la idolatría, temen los moradores de Samaria. Les estaba profetizando algo que nosotros ya vimos, y era el exilio. ¿Se acuerdan dónde está esto y nos habla de la misma maldad? Los quiero invitar a Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Sí se acuerdan que esto lo vimos hace muchos meses? Sí. Perfecto. ¿Me ayudan a irlo buscando, por favor, para leerlo? Segunda de Reyes, ¿qué? Capítulo 17. Entonces, en pocas palabras, el pueblo lamentará, y ese lamentar es sin consuelo, porque ya no tienen a un Dios que los consuele, ¿sí? Entonces, el pueblo lamentará sin consuelo, con culpa, la angustia. Sentirán angustia, ya para que leamos el capítulo 17. Entonces, el pueblo se lamentará sin consuelo, en angustia, con culpa. Y sus vidas serán como torbellino. Cuando nos habla de torbellino es la mezcla entre pensamiento y sentimiento. Yo pienso una cosa, siento esta y vuelve un pensamiento. Un revolcón en su alma, la cual genera una desorientación, una angustia sin consuelo. ¿Listo? Por causa de las becerras de Dan y Betel, por causa de sus ídolos, por causa de olvidarse de la Torá. Ahora sí, vamos a leer porque nos toca referente a Samaria. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Quién lo tiene? ¿No? Sí, no, una porción. Leamos los primeros 5. ¿Camilín? Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. ¿En dónde? En Samaria. En Samaria. Él hizo lo malo a los ojos de Adonai, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alad, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los Medos. Perfecto. Ahí comprendemos el juicio del que se les estaba hablando y a lo que se les estaba sujetando, a lo que se les estaba sujetando a futuro, como les decía. Versículo 5. Por becerras de Bedabén, por becerras de Bedabén temen los pobladores de Samaria, porque se lamentarán, como les decía ahorita, no tendrán consuelo por él, no tendrán consuelo por él, se lamentarán por él, no tendrán consuelo por él, su pueblo y sus sacerdotes idólatras por él se regocijaron, por su gloria, porque es arrebatada de él, o sea, como tal, en este momento el Eterno les está hablando del juicio que venía, y estamos hablando de un exilio para Israel, el cual comenzó por esta casa, y aquí nos lo acababa de leer en Segunda de Reyes capítulo 17, nos lo acaba de leer Camilo. ¿Listo? Desgracia para Efraín, era esto. Ya, desgracia para Efraín. Tomará, dice esta versión. Hace referencia a la calamidad que llegaba de repente, que iba a llegarles de repente, que los iba a sorprender. ¿Sí? Acá. Listo. Que los iba a sorprender. Que llegaba de la nada, como sin poderles, o sea, como
para que se dieran cuenta que no tenían, se dieran cuenta que no había protección, les iba a llegar la calamidad de la nada por causa de sus pecados. E Israel quedaría avergonzada o sería avergonzada, ¿sí? Por su propio consejo. Y esto es lo que vamos a ver acá en el siguiente versículo. Dice, también él a Asiria será llevado, tributo para el rey, adversario, desgracia a Efraín tomará, y será avergonzada Israel de su propio consejo. Creo que esto es más que claro. Entonces, como les decía, Efraín tomada, llevados a un como sacrificio o como ofrenda al rey de Asiria, que era lo que leíamos en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, ¿sí? Y aún por causa tanto de sus propios deseos como del basarse en su propia opinión. Y en este caso nos dice Israel, pero también nos habla de Jacob. Israel o Jacob en su propio consejo, en un estado carnal, que meditaba y pensaba por sí mismo y empezó a tomar decisiones sin consultar ¿a quién? A su Dios. ¿Sí? A su Dios. Mi profe, una pregunta, devolver un poquitico. Cuando ahí dice que sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada, ¿a qué se refiere con será disipada? Disipada. Acuérdate que nos está hablando, haciendo referencia a sus becerros y a sus ídolos, ¿sí? Que en él será disipada, hace referencia a que será como exterminada, será borrada, será acabada. ¿Por qué? Porque sus ídolos no los iban a proteger contra sus enemigos. Ahora, lo que es el versículo 7 también nos sigue hablando y relatando del suceso que iba a suceder en Segunda de Reyes, capítulo 17. Se los voy a leer. Será arrastrada Samaria, su rey, como una ramita sobre superficie de aguas. ¿Sí dice así en las de usted? Fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Como espuma, o sea, como algo que no pesa, como algo que es tan fácil de llevar, como algo que es muy fácil de llevar, como una ramita sobre las aguas, dice esta versión, ¿sí? Como algo que es tan sencillo. Versículo 8, y serán destruidos lugares altos de iniquidad, pecado de Israel. Y ahora presten atención a estas palabras que siguen, para que ustedes entiendan el peso de lo que estaba cayendo ahí. Dice, espino y cardo crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. ¿Sí dice así sus versiones? Ahora, ¿dónde más hemos escuchado hablar de espinos y cardos crecerán? ¿Y a qué nos hace referencia? ¿No se acuerdan? En la parábola del sembrador también habla de espinos, ¿no? Sí. Pero ¿dónde nos habla exactamente de que iban a brotar espinos y cardos? ¿No se acuerdan? Tranquilos. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 17. Se los voy a leer y dice así en una versión Reina Valera. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice la escritura acá, miren, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Les estaba diciendo en pocas palabras, maldición, juicio. Maldición sobre esos altares, sobre las propias intenciones y deseos de sus corazones, iba a caer maldición, juicio, ¿sí? Iban a empezar a vivir lo que eran las consecuencias de habitar en la tierra desligados de la presencia del Eterno, en una tierra como si fuese, como que quedó en maldición por causa del pecado del hombre. Prácticamente le estaba diciendo lo mismo que a Adán. ¿Sí? Esto es lo que van a recibir. Era lo que el Eterno les quería indicar acá. Entonces, cuando nos dice que ellos buscarían que las colinas y todo se viniera sobre ellos, significaría que querían tal vez buscar escapatoria aún la muerte, pero no la iban a hallar. Tenían que vivir las consecuencias. Versículo 9. Ahora, en este versículo 9 vamos a ver algo bien tremendo de cómo nos vuelve a resaltar tanto la infidelidad de Israel
como la inmoralidad que se estaba presentando en este territorio y la maldad que había. ¿Sí? Versículo 9 dice así: desde los días de Gibeá, dice esta versión, en sus versiones debe decir de Gabaa. ¿Gibeá también? Ah, bueno. Gabaa, tranquilo, sí. Desde los días de Gibeá o Gabaa, pecado de Israel, allí quedaron. No les alcanzó en la Gibeá, dice esta versión, batalla contra hijos de inicuos. Voy a hacer un alto acá, porque esto va del 9 al 11. O voy a leerlo completo. Contra hijos de inicuos. Cuando desee, entonces los castigaré. Y se juntarán contra ellos pueblos, dice esta versión, cuando los ate por doble de sus pecados. Versículo 11. Ahora Efraín, novilla enseñada, que ama trillar, así, ahora sí, aquí ya, es que me regreso lo que está en hebreo. Ahora Efraín, novilla que está enseñada, o novilla que está enseñada y que ama trillar, acá. Así que yo pondré yugo en hermosura de su cerviz, dice esta versión. Conduciré a Efraín, Judá arará, deshará los terrones para él, Jacob. ¿Sí? Ayúdenme a leerlo en sus versiones, por favor. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz. Unciré al carro de Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Perfecto. El versículo 9 y 10 nos va a relatar lo siguiente. El versículo 11 ya se los explico. Entonces, tengamos presente que a partir del 9 al 11 nos hablaba del juicio o el castigo que iba a recibir Israel y de que tenía que someterse, ¿sí?, a recibirlo, porque eran las consecuencias del pecado. Entonces, versículo 9. El versículo 9 nos está hablando de Gibeá o Gabaa. ¿Qué sucedió allí? Se los voy a relatar, anótenlo en sus cuadernitos. Eso lo encontramos en el capítulo 19 del libro de Jueces. Yo se los voy a relatar para no leerlo por completo porque siempre es extenso. En el capítulo 19 y en el capítulo 20 de Jueces. ¿De qué nos habla allí? Allí nos habla de un levita y de una concubina de ese levita que provenía de Judá, la cual le había sido infiel. Todo lo que está en esos textos es profecía y se conecta con Oseas. Resulta que al ella ser infiel, él la llevó donde su padre a exponer el caso. Y al llegar allí, su padre le dijo: quédate y mañana te vas. Come y bebe hoy y mañana te vas. Lo tuvo así por 5 días. Al 5.º día, al anochecer ya el sexto día, él dijo: ya no me quedo más, yo parto. Y cuando llegó a Gibeá o Gabaa, no tenían dónde hospedarse. Iba con un siervo, digámoslo así, con su asno, pero entonces no tenía dónde hospedarse. Y de pronto pasó un anciano y le dijo que por qué estaban allí. Y el levita le dijo que no tenían dónde quedarse, que ellos tenían comida para todo, pero pues que no tenían era dónde quedarse. Y el anciano le dijo: pues vamos y se quedan, quédense en mi casa, pero no se queden acá, por la maldad que había. Si quieren ir leyendo ahí. De un momento a otro llegaron unos hombres, como había sucedido en Sodoma y Gomorra cuando llegaron ángeles. Y empezaron a golpear en la casa de este varón diciendo: saca a los que se están quedando en tu casa. Sácalos, porque queremos conocerlos, o sea, tener relaciones con ellos, tener intimidad con ellos. Y él les dijo: no, les doy a mi hija y a la concubina, pero no. De un momento a otro ellos atacaron y lo que hizo fue sacar la concubina. Y dice que la sacaron y abusaron de ella toda la noche hasta el otro día, hasta que alumbró el sol y ella llegó a las puertas y entonces salió el levita. Y la tomó y le dijo: levántate y vamos. ¿De qué venía ella? ¿De ser? ¿Pero de ser qué? Violada. Infiel. Ella había sido infiel, les acabé de decir al principio. Ella había sido infiel y el levita la llevó ¿a quién? A su padre. ¿Sí? Porque si era infiel tenía que llevarla a su padre y decirle: se la devuelvo. ¿Sí? Una carta de divorcio. ¿Sí? Pero de todas formas se devolvió con él. Y de todas formas no estaba casada, era concubina.
a devolverla, pero entonces se devolvió con él. Venía de ser infiel y la cogieron y la abusaron. Ahora, voy a volverles a leer el versículo 9 y 10 para que tengan un poquito más presente. Cogieron y abusaron de ella hasta la muerte. ¿Un abuso cuenta como infidelidad? No, la infidelidad está antes, está al principio en el capítulo 19. Al principio en el capítulo 19 habla que la concubina había sido infiel. Por eso se la llevó al papá. Por eso se la llevó al papá. Después de retornar de donde el papá fue donde llegaron unos hombres en Gabaa o A la Gibea. casa del papá. ¿Cómo? A la casa del papá. No, a la casa del anciano que les había dado hospedaje. Ah. Otra vez, vuelvo y Cuando repito. él se devolvió, o sea, cuando él salió de la casa de la concubina, se fue con la concubina Exacto, voy a repetirles acá, se los voy a plasmar acá. y llegó a Gabaa donde le dieron hospedaje. Exacto, se los voy a plasmar acá. Había un levita y su concubina. Estaba un levita acá y su concubina, lo voy a dibujar acá. Aquí llevaban un burrito, bueno, el burrito no lo dibujo, acá voy a dibujar la concubina, la voy a dibujar así. ¿Listo? La concubina le fue infiel al levita, por consiguiente la llevó a casa de su padre. Él lo sostuvo allí todo este capítulo y no puedo detenerme a explicarlo porque pues es otro tema, ¿sí? Habla de profecía de Israel, que se conecta con Oseas. La llevó a casa de su padre. El padre lo detuvo allí por 5 días y al anochecer, acuérdense que es noche y mañana un día, él decidió salir al comenzar el 6º día. Se fue donde el padre de la concubina y retornando, no alcanzó a llegar porque salió tarde, entonces se detuvieron en Gabaa. Gibea o Gabaa. Se detuvieron acá. Y estando allí, aquí paraditos, estaba él, un siervo y un asno, y la concubina, pasó un anciano y les dijo, ¿qué hacen ahí? Y ellos dijeron, es más, el siervo le dijo, quedémonos en Jebú. Que Jebú es lo que después se conoce como Jerusalén, lo que conquistó el rey David, ¿sí? Pero pues era tierra de extranjeros, digámoslo así, de gente que no tenía nada que ver con el Eterno, de los jebuseos. Entonces el anciano les dijo, váyanse para mi casa, todo lo que quieran, pero no se queden ahí donde están, porque conocía la maldad que había en ese momento. ¿Tenía rey en ese momento Israel? No, estábamos en los tiempos de los jueces. ¿Y qué dice? ¿Por qué hubieron jueces? Porque al pueblo de Israel, después de que se murió Josué, eso está en el capítulo 2 de Jueces, dice que a esa generación se les olvidó quién era el Eterno. ¿Listo? Entonces, el anciano los llevó a su casa y llegaron hombres benjaminitas, como llegaron los de Sodoma y Gomorra cuando llegaron los ángeles. Con Lot y los ángeles a la casa de Lot. Y les dijo, sácalos, porque queremos conocerlos, tener intimidad con ellos. Y el anciano les dijo, no, como me digo yo molestando, por lo que más quiera. No, ellos no. Si quiere les doy a mi hija y a la concubina, pero ellos no. Que lo saque, que lo saque. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Quisieron entrar a la fuerza y él sacó y expulsó a la concubina, se las dio. Y estando en Gibea, el anciano. Estando en Gibea, los benjaminitas, ¿sí?, abusaron de ella hasta el siguiente día. Y al alumbrar los rayos del sol de la mañana, llegó la mujer a las puertas. Dice que no podía, casi que muriéndose, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió allí? El levita le dijo, levántate y vámonos. Como no pudo, la cargaron en el asno. Todo esto es simbología, todo esto es profecía, si lo quieren estudiar en su casita. Y llegando a su tierra, ocurrió algo que fue que despedazó a la mujer en 12 pedazos y la envió a cada parte, a cada región de Israel. 12. La envió a cada parte de Israel. Ojo, esto es profecía. La envió a cada parte de Israel. Y a partir de allí se alborotó una guerra, donde todo Israel vino y acabaron con los varones de Benjamín. Y después se lamentaron. Y tuvieron que permitir varones de otras tribus para que Benjamín no quedara no se muriera esa tribu. Todo eso es simbología. Dice que se lamentaron, imagínense cómo fuimos a acabar con lo que el Eterno hizo con nuestro padre Jacob. ¿Cómo fuimos a acabar? ¿Sí? Se lamentaron. Ahora voy a... La despedazó. La despedazó y envió una en 12 pedazos.
y la envió a cada región de Israel, de las 12 tribus. ¿Sí? Todo eso es profecía y aquí lo van a ver. Obsérvenlo, obsérvenlo. Voy a volverles a leer Oseas desde el versículo 9. Desde los días de Gibeá o de Gabaa, para que se ubiquen un poquito más y entendamos, pecado de Israel, allí quedaron. Dice, no les alcanzó en Gibeá batalla contra los hijos de inicuos. Cuando desee, o sea, no les alcanzó la batalla que se armó allá y el problema que después se lamentaron. No les alcanzó eso para entender y como coger escarmiento. Eso no les alcanzó. Todo ese suceso que vemos en Jueces 19 y 20. No les alcanzó. Ahora el Eterno les dice, cuando desee, o sea, cuando yo quiera, mostrándoles el poderío del Eterno, dice, entonces los castigaré. En este momento, ¿quién pasa a ser la concubina infiel? Israel. Los castigaré y se juntarán contra ellos. ¿Quiénes se juntaron contra la concubina? Hijos inicuos de maldad. ¿Quiénes? Las naciones. ¿Quiénes fueron? Asiria fue el que fue por Samaria y por Israel en Segunda de Reyes 17. Presten atención a esos. Entonces los castigaré y se juntarán como los hombres que llegaron a golpear allá la casa, ¿sí? Contra ellos pueblos cuando los ate por doble de sus pecados. Doble crimen de sus pecados. Tremendo, ¿cierto? Porque ahí les estaba diciendo, lo que pasó allá le va a pasar a Israel. Es más, le pasa porque fueron despedazados y regados por toda la tierra. ¿Sí entienden? Y todas estas guerras también pueden ser eso. No. Está haciendo referencia netamente al juicio de Israel por haber sido infiel. ¿Sí? Les está haciendo referencia netamente a Israel. Dice, ahora aquí, cuando el versículo 11 dice, ahora Efraín, novilla enseñada, que ama trillar, le está diciendo, ahora tú Efraín o Israel, casa del norte, que te encanta trillar, sujétate a tu castigo. Sujétate a tu castigo. Así que yo pondré yugo en hermosura de tu cerviz, en la juventud de Israel. ¿Sí? Conduciré a Efraín, dice esta versión. O sea, tendrán que recibir su castigo, quieran o no. En ese caso sucedió en Jueces, literalmente con la mujer. En este caso sucede con Efraín, con la casa del norte, literal, pero siendo esparcidos por la tierra, quedando cautivos por sus pecados. O sea, sujétense. Sin embargo, el Eterno dice, yo pondré sobre ustedes yugo, ¿sí? En su hermosa cerviz, ¿sí? Y conduciré a Efraín. Y Judá arará, porque también de una u otra forma Judá iba a ser llevado. Deshará los terrones, dice esta versión. ¿Cómo dice su versión? Quebrará terrones. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Exacto. Forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. A labrar la tierra dura. En ese caso no dice Israel, sino la palabra de Jacob. En la Reina Valera dice Jacob, haciendo referencia a su estado humano carnal. ¿Sí? Que aunque habían tenido encuentro con el Eterno, estaban en la humanidad, estaban en la carne. ¿Sí? O sea, con el Eterno en ese momento no eran Israel, sino era Jacob. Por eso dice Efraín, Judá, las dos casas, y Jacob, el estado en el que estaban. ¿Listo? Pero nos habla en el versículo 12, acá. En el versículo 12, como un consejo antes de, dice así. Esta versión dice así, y ya me la leen, porfa, las que tienen ustedes. Sembrad para vosotros para justicia. Siembren para ustedes para justicia. Cuando nos dice para, siembren para ustedes. O sea, no para nadie más. Siembren para ustedes para que reciban justicia. ¿Sí? Cuando esos están así es porque nos está instruyendo algo diferente. Siembren para ustedes, no para nadie más. Para ustedes siembren para que reciban justicia. Es sencillo. Cosechad
para ustedes fruto de misericordia. ¿Sí dice así sus versiones? Esta dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Perfecto. En este caso nos está hablando de Gesed, que Gesed abarca bondad, misericordia, favor, amor, ¿sí? Les está diciendo planten, o sea, de lo que siembren, eso van a recoger, como que hagan un alto. Dice, romped para vosotros terreno sin arar, pues es tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y derrame justicia sobre vosotros. Les estaba haciendo el llamado literalmente ahí y está haciendo el llamado en este tiempo. Siembren para justicia, busquen al Eterno, busquen. Hasta el momento, en este caso, que venga ¿quién? Dice, porque derramaré justicia sobre vosotros hasta que venga Yeshua, que es el único que puede hacer algo para que ellos puedan retornar. ¿Sí? Entonces, siembren para ustedes, cosa que cuando venga Yeshua puedan verle y por medio de él puedan retornar, puedan volver a ser pueblo. Este es el versículo 12 donde les dice, hagan barbecho, también descansen la tierra, o sea, hagan un alto, prepárenla, pero déjense descansar ustedes, dejen de tanta idolatría, de tanta cosa, rompan toda esa basura y prepárenlo para que cuando llegue y Yeshua riegue la semilla, ustedes la entiendan, escuchen y retornen. ¿Listo? Es el consejo que el Eterno les da acá en el versículo 12. Ahora el punto 5, que arranca del versículo 13 en adelante, dice, plantasteis maldad para iniquidad y la cegasteis. ¿Sí dice así sus versiones? Habéis cerrado impiedad y cegasteis iniquidad. Y cegasteis iniquidad, impiedad e iniquidad. Comisteis fruto del engaño porque confiaste en tu camino en multitud de tus guerreros. ¿Sí dice así su versión? Y habéis comido fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus parientes. Así es. Cegaron lo que sembraron y quedaron sin rey, sin gobierno, sin justicia, sin cabeza, sin la cobertura de Elohim, sin la justicia de Elohim, o estaban recibiendo juicio por la justicia de Elohim, solo hasta su momento, pues ellos cortaron con el pacto, pero en su tiempo por medio de Yeshua serían o serán y somos, como estamos siendo en este momento, restaurados e injertados y un pueblo redimido. Ahora ahí adelantico nos habla otra porción. Dice, y se levantarán alboroto de guerra contra tu pueblo, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán, dice esta versión, ¿cómo tienen ustedes ahí? Salmán, Bet Arbel, ¿cómo tienen ustedes? Sí, perfecto. En día de batalla. Ahora miren lo que dice acá. Madre con hijos fue destrozada. ¿Sí dice así? Con los hijos, perfecto. Aquí le está hablando netamente a Israel. ¿Quién es la madre con hijos? Israel. Y ya vamos a ver qué significa Salmán. Salmán es una forma abreviada, o lo que nos instruyen es que es una forma abreviada de Salmanasar, el nombre de 5 reyes asirios. ¿Quién fue a conquistar y quién fue a destruir y a cautivar en Segunda de Reyes 17? De Asiria, sí, asirios. Salmanasar es el más probable de los 5, pues invadió Israel y sitió Samaria hacia el final del periodo de Oseas, que profetizó. Ahora sí entendemos. Le estaba hablando, todo lo que le estaba hablando en este capítulo es mostrándole su condición, la inmoralidad sexual, y lo que le estaba diciendo en pocas palabras es, va a venir a Siria y va a arrasar con ustedes. Se los va a llevar cautivos, van a vivir el castigo, se van a lamentar, van a vivir en angustias, van a recibir torbellino entre pensamientos, sentimientos y otra vez pensamientos, van a vivir en un desorden completo en su vida, perdidos, pero tienen que sujetarse al castigo, porque yo no los voy a defender. El yugo va a estar sobre ustedes. Y el que va a venir es Asiria. ¿Sí?
Dice, y así hará a vosotros, Betel, dice esta versión, a causa de maldades vuestras. Aquí, ya, perdón, no sé qué me pasa el siguiente capítulo. Ya, aquí, así hará a vosotros, Betel, a causa de la maldad de vuestras maldades. Al amanecer, destruirá o será destruido el rey de Israel. ¿Sí? Perfecto. Todo lo que les estaba relatando en este capítulo era eso, que venía exilio para ellos, el castigo. ¿Y por medio de quién iba a venir? Perdónenme en la lectura si hay cositas, parece que no supiera leer, es que estaba leyendo el hebreo. Entonces ahí vamos. Recordemos que en el hebreo hay unas conjunciones que no están, entonces por eso se ve de esta forma. Pero lo que les estaba relatando y todo este capítulo 10 de Oseas era netamente el castigo. Y cuando involucra o afirma o resalta a Samaria es literalmente Efraín, casa del norte. Asiria sería el que vendría y aún Judá trillaría los terrones. Pero el exilio lo está resaltando para la casa del norte. Aparte de la carta de divorcio, el capítulo 10 de Oseas nos habla del juicio que iba a venir literalmente, y ese es el que encontramos para que lo puedan leer en el segundo capítulo de Reyes, versículo 17, que es donde ya lo encontramos. De una forma abreviada. Ahora, antes de terminar y ya para concluir, todo esto sucedió literal. Fue la fuente. Si lo conectamos para que ustedes lo estudien en su casita, Jueces 19 y 20, esto es un tema extenso, comprenderán también que esa profecía hacía referencia a Israel dispersa, ¿sí? Para que también en algún momento fuera restaurada. ¿Listo? Una Israel dispersa para que fuera restaurada. Por eso dice, yo dirigí, le daré dirección a Efraín. Aún en medio del cautiverio llegaría el momento, no con los que fueron exiliados, pero sí con su descendencia, con Israel, que sigue siendo Efraín, para recogerlos y volverlos a traer. Solo por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Así que con esto culminamos a modo de estudio en cuanto al contexto del capítulo 10 de Oseas. Espero haya sido claro y cualquier pregunta, pues los que nos están viendo por el video nos escriben. y bueno, que el Eterno les bendiga grandemente en este día Shabbat Shalom.